La lluvia golpeaba los cristales de la mansión Aguayo con una insistencia que parecía querer despertar secretos dormidos. Mariela Esquivel ajustó su delantal blanco por última vez antes de subir las escaleras de mármol que separaban su mundo del suyo. En 3 semanas trabajando en esa casa, jamás había subido más allá del primer piso. Los espacios de arriba pertenecían a otro universo, uno donde ella no tenía permiso para existir. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío mientras buscaba el baño de huéspedes. La señora Campos le había dicho que estaba en el segundo piso, pero los pasillos se extendían como un laberinto de puertas idénticas bajo la luz tenue de los apliques dorados. El baby doll de algodón blanco se pegaba ligeramente a su piel húmeda, y el robe claro que lo cubría se movía con cada paso cauteloso. Mariela había crecido aprendiendo a ser invisible. En la pequeña casa de Toledo, donde su abuela la crió después de perder a sus padres, había desarrollado el arte de moverse sin hacer ruido, de existir sin molestar. Su perfume, agua fresca de rosas, era tan sutil como su presencia, y sus gestos tenían la precisión silenciosa de quien ha aprendido que llamar la atención puede traer consecuencias. Tocó el pomo de una puerta. Lo giró lentamente. No era el baño. Era una habitación sumida en penumbras, iluminada apenas por la luz que se filtraba desde el pasillo. Y allí, de espaldas a ella, estaba Leandro Aguayo, sin camisa, secándose el cabello con una toalla blanca. Llevaba puesto un pantalón de moletón oscuro que contrastaba con la palidez de su torso esculpido. El aroma de Terre d'Hermès flotaba en el aire como una presencia tangible. El tiempo se detuvo cuando él se giró y la vio. Los ojos grises de Leandro se encontraron con los suyos color miel, y algo cambió para siempre en el aire de esa habitación. No era solo sorpresa lo que brillaba en su mirada, era reconocimiento, como si hubiera estado esperándola sin saberlo. Perdón, me equivoqué de puerta, murmuró Mariela, pero sus pies parecían pegados al suelo de mármol. Leandro dejó caer la toalla lentamente. Sus movimientos tenían una deliberación que hizo que el corazón de Mariela latiera contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Él se acercó, y cada paso parecía reducir no solo la distancia física, sino también las barreras invisibles que los separaban. ¿Te equivocaste?, preguntó con voz ronca, deteniéndose a una distancia que era demasiado cerca y demasiado lejos al mismo tiempo. Los cabellos castaños ondulados de Mariela aún goteaban sobre sus hombros, creando pequeños charcos sobre la tela del baby doll. Leandro siguió con la mirada cada gota que se deslizaba por su cuello, por la línea delicada de su clavícula. Sí, buscaba el baño, susurró ella, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. ¿Estás segura?, murmuró él, y su mano se alzó lentamente hacia el rostro de ella. Cuando los dedos de Leandro tocaron su mejilla, Mariela cerró los ojos involuntariamente. Era la primera vez en años que alguien la tocaba con tal ternura, como si fuera algo precioso en lugar de invisible, como si importara. No faces idea del cuánto esperé, por esto, por ti. Así, confesó él en un susurro que se sintió como una promesa y una súplica al mismo tiempo. Las palabras de Leandro resonaron en el pecho de Mariela como ecos de algo que ella ni siquiera sabía que había estado esperando. Su respiración se volvió irregular cuando sintió los dedos de él deslizarse por el contorno de su mandíbula, trazando líneas de fuego sobre su piel. «Señor Aguayo», comenzó a decir, pero él la detuvo colocando un dedo suavemente sobre sus labios. «Leandro», corrigió él, «solo Leandro». La lluvia siguió golpeando las ventanas, pero ahora sonaba como música, como si el mundo exterior hubiera decidido darles privacidad para este momento que parecía robado del tiempo mismo. Los ojos de Mariela se abrieron y se encontraron con los de él. En esa mirada gris había algo que la asustaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. Había dolor, sí, pero también había una intensidad que la hacía sentir vista, verdaderamente vista, por primera vez en su vida. Leandro deslizó su mano desde su rostro hasta el borde del robe, pero no lo quitó. Solo lo acarició, como preguntando permiso para algo que ambos sabían que era inevitable. Mariela sintió cómo se le aceleraba el pulso bajo esa caricia tan sutil que casi parecía imaginaria. «Esto no debería», susurró ella, pero su cuerpo se inclinó hacia él como una flor hacia el sol. «Nada de lo que siento por ti debería existir», admitió Leandro.
pero existe. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento para ajustar todas sus piezas descolocadas, sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el otro se desvaneciera. Pero cuando Mariela respondió, cuando sus manos encontraron el pecho desnudo de él y sintió el latido acelerado de su corazón, algo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Las manos de Leandro se deslizaron por la cintura de ella, sintiendo la calidez de su cuerpo a través de la tela fina del baby doll. Mariela se alzó ligeramente sobre las puntas de los pies, profundizando el beso, perdiendo todo rastro de la timidez que había llevado como armadura durante años. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido kilómetros. Los ojos de Mariela estaban brillantes, pero también asustados. «Esto no debía haber pasado», murmuró, llevándose una mano temblorosa a los labios hinchados por el beso. Leandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Esto debía haber pasado hace mucho tiempo», respondió él con convicción absoluta. Mariela retrocedió hacia la puerta, pero no podía apartar la mirada de él. El aire entre ellos vibraba con una electricidad que prometía que nada volvería a ser igual. «Buenas noches, señor». «Leandro», susurró antes de salir corriendo hacia la seguridad de su pequeña habitación en la planta baja, pero mientras se alejaba por el pasillo, sabía que había dejado algo irreversible en esa habitación, algo que cambiaría para siempre el rumbo de ambas vidas. El amanecer se filtró por las cortinas de la pequeña habitación de Mariela como una acusación silenciosa. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, sentía las manos de Leandro en su rostro, el calor de sus labios, la intensidad de esa mirada gris que parecía leer secretos escritos en su alma. Se había tocado los labios tantas veces durante la noche que ahora le dolían de tanto recordar. Las 5:30 de la mañana. El resto de la casa dormía, pero para Mariela era imposible fingir que nada había cambiado. Se vistió con su uniforme habitual, falda gris, blusa blanca, delantal, pero cada prenda se sentía diferente sobre su piel, como si su cuerpo hubiera aprendido un nuevo idioma durante esas horas de insomnio. Bajó a la cocina en silencio, esperando encontrar la tranquilidad del espacio que conocía mejor que ningún otro. La rutina siempre había sido su refugio: preparar el café, ordenar los ingredientes para el desayuno, limpiar las superficies hasta que brillaran. Pero cuando encendió la cafetera, el aroma que se expandió por la cocina le trajo el recuerdo inmediato de la habitación de Leandro, de ese olor a madera y especias que había impregnado sus sentidos. «Buenos días, niña». La voz de Luisa Campos la sobresaltó. La gobernanta tenía 60 años y una intuición que parecía atravesar las paredes. Sus ojos oscuros y sagaces observaron a Mariela con una atención que la puso nerviosa. «Buenos días, señora Campos», murmuró Mariela, concentrándose en cortar las naranjas para el zumo. «Te ves distinta», comentó Luisa mientras preparaba la bandeja del desayuno del señor Aguayo, «como si hubieras visto un fantasma, o algo peor». Mariela sintió cómo se le colorearon las mejillas, las manos le temblaron ligeramente al sostener el cuchillo. «Solo no dormí bien. La tormenta de anoche». Luisa la estudió con esos ojos que habían visto demasiado. Las tormentas de Madrid no suelen durar tanto como para quitar el sueño a una chica joven, a menos que haya otros truenos resonando por la casa. El corazón de Mariela se detuvo por un momento. Habría visto algo. Habría escuchado. La mansión Aguayo tenía paredes gruesas, pero los secretos a veces encontraban grietas por donde filtrarse. Sonaron pasos en la escalera, pasos firmes, medidos, que Mariela había aprendido a reconocer durante sus 3 semanas en la casa. Leandro bajaba para desayunar. «Lleva la bandeja al comedor», ordenó Luisa, pero había algo en su tono que sonaba a advertencia. «Y recuerda, niña, que hay líneas en esta casa que es mejor no cruzar». Mariela tomó la bandeja con manos que se esforzaban por no temblar. El café humeaba en la taza de porcelana. Las tostadas estaban cortadas en triángulos perfectos. La mermelada de naranja brillaba como ámbar en su pequeño recipiente de cristal. Todo estaba exactamente como a él le gustaba, como había aprendido que le gustaba durante esas semanas de observación silenciosa. El comedor estaba bañado por la luz dorada de la mañana cuando entró. Leandro ya estaba allí, sentado a la cabeza de la mesa, vestido con un traje gris oscuro que realzaba el color de sus ojos.
Había algo diferente en él también, una tensión en los hombros, una intensidad en la mirada que no estaba allí la semana anterior. «Buenos días», murmuró Mariela, colocando la bandeja sobre la mesa sin atreverse a mirarlo directamente. «Buenos días, Mariela». Su nombre en los labios de él sonaba diferente ahora. Ya no era la cortés distancia de un empleador hacia su empleada. Era íntimo, personal, cargado de todo lo que había pasado entre ellos apenas unas horas antes. Ella comenzó a servir el café, pero la proximidad de Leandro hacía que le costara concentrarse. Podía sentir su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos. Podía oler ese rastro sutil de su loción para después del afeitado mezclándose con el aroma del café matutino. «¿Dormiste bien?», preguntó él, y su voz tenía un matiz que la hizo levantar la vista involuntariamente. Sus ojos se encontraron, y el tiempo volvió a detenerse. En esa mirada gris había una pregunta que iba mucho más allá de la cortesía. Había búsqueda, incertidumbre, y algo que parecía peligrosamente cercano a la vulnerabilidad. «Sí, gracias», mintió Mariela, pero su voz sonó ronca. «Bien», murmuró él, y cuando ella se inclinó para servirle el zumo de naranja, Leandro rozó deliberadamente sus dedos al tomar el vaso. El contacto fue mínimo, apenas un segundo, pero Mariela sintió como si una corriente eléctrica hubiera atravesado todo su cuerpo. Se apartó rápidamente, pero no antes de ver cómo los ojos de él se oscurecían con algo que reconoció inmediatamente, el mismo deseo que había ardido entre ellos la noche anterior. «Mariela», dijo él cuando ella ya se dirigía hacia la puerta. Se detuvo sin darse la vuelta. «Lo de anoche», comenzó Leandro, y ella pudo escuchar la lucha en su voz. «No puedo fingir que no pasó». Mariela cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Yo tampoco», susurró sin volverse, y salió del comedor antes de que él pudiera decir algo más. Pero mientras huía hacia la seguridad de la cocina, sabía que era inútil, ya no había vuelta atrás. Algo había comenzado entre ellos, algo que era más fuerte que las convenciones sociales, más poderoso que el sentido común, más inevitable que el amanecer. En la cocina, Luisa la esperaba con una expresión que confirmaba los peores temores de Mariela. «Niña», dijo la mujer mayor con suavidad, «hay fuegos que queman hasta las casas más grandes. Ten cuidado de no convertirte en ceniza». 3 días habían pasado desde aquella mañana en el comedor, y Mariela había perfeccionado el arte de evitar a Leandro. Conocía sus horarios mejor que nadie. Desayunaba a las 7, se iba a la oficina a las 8:30, regresaba para almorzar solo los martes. Había reorganizado sus tareas para limpiar las habitaciones cuando él no estaba, para servir la cena cuando él tenía reuniones fuera. Era un baile cuidadoso de evasión que la estaba agotando. Pero ese viernes por la tarde, mientras limpiaba el salón principal, escuchó voces en el vestíbulo. Una de ellas la hizo detenerse, aguda, infantil, llena de una energía que contrastaba con el silencio habitual de la mansión. «Tío Leo, tío Leo», gritaba la voz, seguida del sonido de pasos pequeños corriendo por el mármol. Mariela se asomó discretamente y vio a un niño de unos 8 años lanzándose a los brazos de Leandro. Tenía el cabello rizado y oscuro, los ojos grandes y expresivos, y llevaba una camiseta de dinosaurios que estaba ligeramente torcida. Era evidente que acababa de salir corriendo de algún lugar. «Mateo», la voz de Leandro se suavizó de una manera que Mariela nunca había escuchado. «¿Cómo está mi paleontólogo favorito? Encontré un fósil. Bueno, mamá dice que es solo una piedra rara, pero yo sé que es un diente de velociraptor», exclamó el niño, metiendo la mano en su bolsillo para sacar algo que brilló bajo la luz del vestíbulo. Una mujer elegante apareció detrás del niño, caminando con la gracia estudiada de quien ha nacido en este mundo de lujos. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado, llevaba un vestido de firma y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Leandro, siento llegar sin avisar, pero Mateo insistió en venir a verte», dijo la mujer, besando superficialmente la mejilla de Leandro. «Pablo tuvo que viajar a Londres y yo tengo esa cena benéfica esta noche». «No hay problema, Beatriz. Mateo siempre es bienvenido aquí», respondió Leandro, revolviendo el cabello del niño con cariño genuino. Mariela sintió algo extraño en el pecho al ver esta versión de Leandro, relajado, sonriente, completamente diferente al hombre torturado que había conocido. Con Mateo, las líneas de tensión alrededor de sus ojos desaparecían. «Yo me voy entonces»,
Vendré a buscarlo mañana por la mañana, dijo Beatriz, ya dirigiéndose hacia la puerta. Mateo, pórtate bien con tu tío. Cuando la puerta se cerró, Leandro se arrodilló a la altura del niño. ¿Qué te parece si cenamos pizza y vemos esa película de dinosaurios que tanto te gusta? Sí. Mateo saltó de emoción, pero luego su expresión se volvió seria. Tío Leo, ¿por qué mamá nunca se queda? Y papá tampoco. Siempre tienen cosas importantes que hacer. La pregunta golpeó a Leandro como una bofetada silenciosa. Mariela vio cómo su mandíbula se tensaba antes de responder. A veces los adultos... Bueno, a veces nos olvidamos de qué es realmente importante, dijo con honestidad que sorprendió a Mariela. Pero yo nunca me olvido de ti, ¿vale? Mateo asintió y luego, de repente, dirigió su mirada hacia donde Mariela estaba escondida. ¿Quién es ella?, preguntó con la curiosidad directa de los niños. Mariela se ruborizó, dándose cuenta de que había sido descubierta. No tenía más opción que salir de su escondite. «Soy Mariela», dijo suavemente, acercándose con pasos vacilantes. «Trabajo aquí. Ayudo a cuidar la casa». Mateo la estudió con esos ojos grandes e inquisitivos. «Tienes ojos bonitos», declaró sin filtros. «Son como la miel que pone la abuela en las tostadas. Y hueles bien, no como mamá que huele a hospital». «Mateo», empezó Leandro, claramente incómodo. «Es verdad», insistió el niño. «Mamá siempre huele a esas cosas que se echa en las manos. Pero Mariela huele a...». Se detuvo, pensando. «A flores después de la lluvia». Los ojos de Leandro se encontraron con los de Mariela por encima de la cabeza del niño. Había algo vulnerable en su mirada, como si Mateo hubiera verbalizado algo que él no se atrevía a admitir. «¿Te gustan los dinosaurios, Mariela?», preguntó Mateo de repente. «Me gustan mucho», respondió ella, arrodillándose para ponerse a su altura. «Especialmente los triceratops. Esos son geniales». «¿Sabías que tenían 3 cuernos para defenderse?». Mateo se animó inmediatamente. «Tío Leo, ¿puede Mariela ver la película con nosotros? Apuesto a que nunca ha visto El Rey Dinosaurio». El silencio que siguió fue denso. Leandro miró a Mariela con una expresión indescifrable, y ella pudo ver la batalla interna que libraba en sus ojos. «Yo no creo que sea apropiado», murmuró Mariela, poniéndose de pie. «Tengo trabajo que...». «Los trabajos pueden esperar», interrumpió Mateo con la lógica aplastante de un niño. «Los dinosaurios son más importantes». Leandro se aclaró la garganta. Si Mariela quiere, puede acompañarnos», dijo cuidadosamente. «Pero solo si ella quiere». Sus miradas se encontraron nuevamente, y en los ojos grises de Leandro, Mariela vio una invitación que iba mucho más allá de ver una película. Era una invitación a formar parte de algo, aunque fuera por una noche. «Me encantaría», susurró antes de poder detenerse. Mateo aplaudió con entusiasmo, pero Mariela apenas lo escuchó. Estaba perdida en la sonrisa que se extendía lentamente por el rostro de Leandro, una sonrisa que la hacía sentir como si acabara de tomar la decisión más peligrosa y más correcta de su vida. El salón familiar de la mansión Aguayo se había transformado en un refugio acogedor. Las luces estaban tenuemente encendidas, las cortinas cerradas bloqueaban el mundo exterior, y el aroma de la pizza recién llegada se mezclaba con el chocolate caliente que Mariela había preparado especialmente para Mateo. Era un espacio que ella nunca había visto usado, siempre impecable pero frío, ahora lleno de vida con las risas del niño. Mateo se había apropiado del sofá central, rodeado de cojines, que había reorganizado para crear lo que él llamaba el nido del Triceratops. Llevaba puesto un pijama de dinosaurios que había sacado de la pequeña maleta que siempre tenía lista en casa de Leandro, y sus pies descalzos se balanceaban con emoción mientras esperaba que comenzara la película. «Mariela, tienes que sentarte aquí», declaró, palmeando el espacio junto a él. «Así puedes ver mejor cuando aparezca el T-Rex. Es la parte más emocionante». Mariela miró a Leandro, que estaba ajustando el sistema de sonido con movimientos que delataban su nerviosismo. Él había cambiado el traje por unos vaqueros oscuros y una camiseta gris que hacía que pareciera años más joven, más accesible, más humano. «Ve», murmuró Leandro sin mirarla directamente. «Mateo es muy persistente cuando quiere algo». Se sentó donde el niño le había indicado, sintiendo la extrañeza de estar en ese sofá de cuero italiano que probablemente costaba más que su salario de un año.
Leandro se acomodó en el otro extremo, manteniendo una distancia respetable, pero que se sentía cargada de electricidad. La película comenzó con rugidos prehistóricos que hicieron que Mateo aplaudiera con entusiasmo. Durante los primeros minutos, Mariela se concentró en las imágenes de la pantalla, tratando de ignorar la presencia magnética de Leandro a apenas 1 metro de distancia. ¿Sabías que los velociraptores en realidad eran del tamaño de un pavo?, susurró Mateo en su oído, compartiendo uno de sus datos favoritos. Pero en las películas los hacen gigantes porque es más emocionante. ¿En serio?, respondió Mariela, genuinamente interesada. ¿Cómo sabes tanto sobre dinosaurios? Leo muchos libros, explicó Mateo con orgullo. Tío Leo me los compra. Dice que es importante saber cosas sobre el mundo, incluso sobre cosas que ya no existen. Mariela miró hacia Leandro y lo encontró observándolos con una expresión tierna que hizo que algo se derritiera en su pecho. Era evidente que adoraba a su sobrino, que encontraba en el niño algo que el mundo adulto no le ofrecía. Conforme avanzaba la película, Mateo comenzó a recostarse contra Mariela, buscando inconscientemente el calor humano que claramente no recibía suficiente en casa. Ella lo rodeó suavemente con un brazo, sintiendo cómo se relajaba contra ella. «Mi mamá nunca ve películas conmigo», murmuró Mateo durante una escena tranquila. «Dice que los dinosaurios son para niños pequeños y que yo ya debería estar interesado en cosas más serias». Las palabras del niño flotaron en el aire como una acusación silenciosa. Mariela sintió una punzada de dolor por él, por esa inocencia que estaba siendo erosionada demasiado pronto. «Los dinosaurios son fascinantes a cualquier edad», dijo suavemente. «Y está bien que te gusten las cosas que te hacen feliz. Eso mismo dice tío Leo». Mateo se acurrucó más contra ella. «Por eso me gusta venir aquí. Nadie me dice que deje de ser niño». Durante la escena más intensa de la película, cuando el T-Rex perseguía a los protagonistas, Mateo se escondió instintivamente contra el hombro de Mariela. Sin pensarlo, ella le acarició el cabello con ternura materna, susurrándole que todo estaría bien, que era solo una película. Cuando levantó la vista, se encontró con los ojos de Leandro fijos en ella. No estaba mirando la pantalla, la estaba mirando a ella, viendo cómo consolaba a su sobrino con una naturalidad que parecía sorprenderlo. Había algo en su expresión que la hizo sentir expuesta, como si él pudiera ver directamente en su alma. «Tienes instinto maternal», murmuró Leandro cuando Mateo se distrajo nuevamente con la película. «Los niños necesitan sentirse seguros», respondió ella en voz baja, «especialmente cuando el mundo les parece demasiado grande». «¿Tu mundo te parecía demasiado grande cuando eras pequeña?». La pregunta la pilló desprevenida. Mariela lo miró, viendo en sus ojos una curiosidad genuina, no el tipo de interés superficial al que estaba acostumbrada. «Siempre», admitió. «Perdí a mis padres cuando tenía 5 años. Después de eso, todo parecía incierto. Lo siento». Leandro se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Cómo? Un accidente de coche», respondió simplemente. «Mi abuela me crió en Toledo. Era una mujer fuerte, pero las pérdidas te cambian, te enseñan a no esperar demasiado de la vida». Mateo se había quedado dormido contra ella, respirando suavemente, con la tranquilidad de quien se siente completamente seguro. La película seguía reproduciéndose, pero ninguno de los dos adultos la estaba viendo ya. «No todo el mundo tiene que vivir esperando pérdidas», dijo Leandro con suavidad. «¿No?». Mariela lo miró con una sonrisa triste. «Tú también has perdido». La mandíbula de Leandro se tensó casi imperceptiblemente. «Mi esposa murió hace 2 años», admitió. «Cáncer. Fue rápido al final». «¿La amabas?». La pregunta se escapó de los labios de Mariela antes de que pudiera detenerla. Leandro la miró durante un largo momento antes de responder. «Pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que era más una costumbre que amor, un matrimonio de conveniencia que se extendió demasiado tiempo». El silencio que siguió estaba cargado de confesiones no dichas. Mariela sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos en esa conversación susurrada mientras Mateo dormía en sus brazos. «Deberíamos llevarlo a la cama», murmuró finalmente. «Sí», acordó Leandro, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente, como si no quisieran romper la burbuja íntima que habían creado en esa sala oscura, llena de dinosaurios de juguete y verdades susurradas. El sábado por la mañana llegó con una elegancia fría que cortó el aire como un cuchillo.
Mariela estaba preparando el desayuno cuando escuchó el sonido inconfundible de tacones caros golpeando el mármol del vestíbulo. No eran los pasos apresurados de Beatriz viniendo a recoger a Mateo. Estos pasos tenían una cadencia diferente, medida, deliberada, territorial. «Leandro», la voz que resonó por la mansión era cultivada, con un acento que hablaba de colegios privados y veranos en la Costa Brava. «¿Dónde estás, cariño?» Mariela se asomó discretamente desde la cocina y vio a una mujer que parecía haber salido directamente de las páginas de una revista de alta sociedad. Tenía el cabello rubio platino recogido en un moño perfecto, llevaba un traje de chaqueta de un color crema inmaculado y un bolso que probablemente costaba más que el salario anual de Mariela. Todo en ella gritaba dinero, poder y pertenencia a un mundo donde cada gesto estaba calculado. «Valencia». Leandro apareció en la escalera, llevando a Mateo de la mano. El niño aún tenía el cabello revuelto del sueño y se aferraba a un dinosaurio de peluche. «No esperaba verte tan temprano». Valencia Herrera Montes. Mariela la reconoció por las fotografías que ocasionalmente aparecían en las secciones de sociedad de los periódicos que a veces hojeaba en sus descansos. Heredera de una fortuna inmobiliaria, directora de una galería de arte en el barrio de Salamanca, y según los rumores que circulaban entre el personal doméstico de las familias adineradas, la futura señora Aguayo. «Tenemos el almuerzo con los Vázquez a las 2, ¿recuerdas?», dijo Valencia, acercándose para besar la mejilla de Leandro con la formalidad de un ritual. «Pensé que podríamos repasar los detalles del proyecto antes». Sus ojos se posaron en Mateo con una tolerancia apenas disimulada. «Hola, pequeño», dijo con la voz que se usa para dirigirse a algo ligeramente molesto, pero que debe ser soportado. «¿Te divertiste con tu tío?» «Sí, vimos dinosaurios y Mariela me hizo chocolate caliente y me contó historias sobre Triceratops», respondió Mateo con entusiasmo infantil. El nombre de Mariela flotó en el aire como una nota discordante. Valencia alzó una ceja perfectamente depilada. «¿Mariela? Es la empleada doméstica», explicó Leandro, y Mariela sintió como si le hubieran dado una bofetada. Después de la intimidad de la noche anterior, después de las confidencias compartidas, volvía a ser simplemente la empleada doméstica. «Ya veo». Valencia sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Dónde está? Me gustaría conocerla». No era una petición, era una orden disfrazada de cortesía. Mariela no tuvo más opción que salir de la cocina, alisándose el delantal con manos nerviosas. Se acercó con pasos medidos, manteniendo la vista baja en una actitud de deferencia que había perfeccionado durante años. «Buenos días, señora», murmuró. Valencia la estudió con la meticulosidad de un entomólogo examinando un insecto particularmente interesante. Sus ojos azul hielo recorrieron cada detalle, el uniforme sencillo, las manos trabajadas, la postura humilde. «Así que tú eres Mariela», dijo finalmente. «He oído que eres muy atenta con las necesidades de la casa». Había algo en el tono que hizo que Mariela sintiera un escalofrío. No era solo condescendencia, era una advertencia envuelta en terciopelo. «Hago mi trabajo lo mejor que puedo, señora», respondió Mariela, manteniendo la voz firme a pesar del temblor que sentía en el estómago. «Estoy segura de que sí». Valencia se acercó un paso más, invadiendo sutilmente el espacio personal de Mariela. «Es importante que el personal entienda su lugar en una casa como esta, ¿no te parece?» El mensaje era cristalino. Mariela asintió ligeramente, pero cuando levantó la vista por un instante, vio que Valencia no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a Leandro, observando su reacción con la atención de un halcón. «Mateo, ¿por qué no vas a buscar tus cosas?», intervino Leandro. «Tu madre vendrá pronto a recogerte». Cuando el niño subió corriendo las escaleras, Valencia se volvió hacia Mariela con una sonrisa que era pura amenaza. «Puedes retirarte, Mariela. Estoy segura de que tienes muchas tareas que atender». Mariela asintió y se dirigió hacia la cocina, pero antes de desaparecer por completo, escuchó la voz de Valencia, deliberadamente lo suficientemente alta para que ella la oyera. «Cariño, creo que deberíamos hablar sobre el personal de la casa. Es importante mantener límites apropiados, especialmente con el personal joven. Pueden surgir malentendidos». La puerta de la cocina se cerró detrás de Mariela, pero las palabras de Valencia resonaron en su cabeza
como campanas de advertencia. Se apoyó contra la pared, sintiendo como si acabara de sobrevivir a un huracán. Luisa Campos estaba allí, secando platos con movimientos mecánicos, pero su expresión era sombría. «Esa mujer tiene ojos de víbora», murmuró la mujer mayor. «Y las víboras no atacan a menos que sientan que su territorio está amenazado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mariela, aunque temía la respuesta. «Quiero decir, niña, que acabas de convertirte en una amenaza para algo que ella considera suyo». Luisa la miró con preocupación maternal, y las mujeres como Valencia Herrera Montes no toleran amenazas. Desde el salón llegaron las voces de Valencia y Leandro, demasiado bajas para entender las palabras, pero lo suficientemente tensas para saber que la conversación no era agradable. Mariela cerró los ojos, sintiendo como el peso de la realidad aplastaba los frágiles sueños que había comenzado a construir la noche anterior. No importaba lo que hubiera sentido durante esas horas robadas de intimidad. No importaba la ternura en la voz de Leandro cuando hablaba con Mateo, o la vulnerabilidad que había mostrado al hablar de su esposa muerta. Ella era Mariela Esquivel, la empleada doméstica de Toledo. Él era Leandro Aguayo, heredero de una fortuna y prometido de una mujer que parecía haber salido de un cuento de hadas de cristal y hielo. Y algunas distancias, por más que el corazón insista en cruzarlas, son simplemente demasiado grandes para ser salvadas. Los días que siguieron a la visita de Valencia transcurrieron como una danza de evitación perfectamente coreografiada. Mariela había vuelto a sus rutinas de invisibilidad. Limpiaba cuando Leandro no estaba, servía las comidas sin levantar la vista, respondía con monosílabos cuando él intentaba entablar conversación. Era como si la noche de los dinosaurios y las confidencias susurradas hubiera sido solo un sueño demasiado hermoso para ser real. Leandro, por su parte, parecía luchar contra una batalla interna que se reflejaba en su rostro cada vez más tenso. Mariela lo había visto discutir por teléfono en su estudio, paseándose como un animal enjaulado mientras hablaba en voz baja pero agitada. Había notado cómo sus ojos la buscaban cuando creía que ella no se daba cuenta, cómo sus manos se tensaban cuando ella pasaba cerca. Era martes por la tarde cuando todo se desmoronó. Mariela estaba organizando los libros en la biblioteca cuando encontró algo que hizo que se le detuviera el corazón, una hoja de papel doblada que sobresalía entre las páginas de un volumen de arquitectura. La abrió sin pensar, y las palabras escritas en tinta azul la golpearon como una bofetada. Era una carta, antigua, por el color amarillento del papel y la caligrafía cuidadosa. Pero lo que la dejó sin aliento no fue la antigüedad del documento, sino el nombre que aparecía al final: Roberto Esquivel, su padre. Las líneas hablaban de trabajo, de gratitud hacia la familia Aguayo, de esperanzas para el futuro de su hija pequeña. Con manos temblorosas, Mariela leyó sobre planes, sobre promesas, sobre un hombre que había trabajado para los Aguayo durante años antes de su muerte. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Leandro la sobresaltó tanto que casi dejó caer la carta. Se giró para encontrarlo en el umbral de la biblioteca, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía peligrosamente cercano al pánico. «Yo estaba organizando, y esto se cayó», tartamudeó Mariela, extendiendo la carta con manos que temblaban. Es de mi padre». Leandro se acercó lentamente, como si se dirigiera hacia un animal herido que podría salir corriendo en cualquier momento. Tomó la carta y la leyó en silencio. Y Mariela vio cómo su expresión se transformaba. «¿Sabías?», preguntó ella con voz apenas audible. «¿Sabías que mi padre había trabajado aquí?». Leandro cerró los ojos por un momento antes de responder. «Mi padre me lo contó cuando comenzaste a trabajar aquí. Roberto Esquivel había sido jardinero de la familia durante 15 años. Murió poco después de que tú nacieras. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque pensé que haría las cosas más difíciles», admitió él. «Porque temí que te sintieras obligada de alguna manera». Mariela se alejó de él, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Obligada?», repitió. «¿Crees que lo que siento por ti es obligación?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, colgando en el aire como una confesión que no había planeado hacer. Leandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. «¿Qué sientes por mí, Mariela?». La pregunta flotó entre ellos.
cargada de todo lo que habían estado evitando durante días. Mariela quiso huir, quiso esconderse detrás de sus defensas habituales, pero algo en la mirada de él la mantuvo clavada en el lugar. «No importa lo que sienta», susurró finalmente. «Valencia dejó muy claro cuál es mi lugar en este mundo. Valencia no decide nada en mi vida», dijo Leandro con voz firme, acercándose a ella. «Y definitivamente no decide lo que hay entre nosotros». «¿Y qué hay entre nosotros?», preguntó Mariela, y la vulnerabilidad en su voz la sorprendió. «Porque desde que ella vino, actúas como si yo fuera invisible de nuevo». Leandro se detuvo frente a ella, tan cerca que Mariela pudo ver las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos. «Estoy tratando de protegerte», admitió. «Valencia puede ser peligrosa cuando se siente amenazada, y me ves como una amenaza para ella». «Te veo como la mujer de la que me estoy enamorando», respondió él con una honestidad brutal que la dejó sin respiración, «y eso la convierte automáticamente en tu enemiga». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariela sintió como si acabara de saltar de un acantilado, sin saber si había agua abajo para amortiguar la caída. Las palabras de Leandro siguieron resonando en la biblioteca, mucho después de que las hubiera pronunciado. «La mujer de la que me estoy enamorando». Mariela se quedó inmóvil, procesando la confesión que había esperado y temido a la vez. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en el silencio denso que se había instalado entre ellos. «No puedes decir esas cosas», susurró finalmente, dando un paso atrás como si las palabras fueran fuego que podía quemarla. «¿Por qué no?». Leandro se acercó, negándose a dejar que ella pusiera distancia entre ellos. «¿Porque es la verdad? ¿Porque hace que todo esto sea real? Porque las verdades como esa tienen consecuencias», respondió Mariela, y su voz se quebró ligeramente. «Porque yo no soy Valencia Herrera Montes, no pertenezco a tu mundo, y fingir que sí solo nos hará daño a ambos». Leandro extendió la mano hacia ella, pero se detuvo cuando vio cómo Mariela se tensaba. «¿Crees que me importa a qué mundo perteneces?», preguntó, y había una frustración genuina en su voz. «¿Crees que todo esto se trata de apellidos y cuentas bancarias?». «Se trata de realidad», replicó Mariela con más firmeza de la que sentía. «Se trata de que tú tienes compromisos, expectativas, una vida que construiste mucho antes de que yo apareciera. Y yo solo soy la empleada que se equivocó de puerta una noche». «No», la voz de Leandro se volvió áspera. «No te atrevas a reducir lo que hay entre nosotros a eso». Mariela lo miró, viendo la intensidad en sus ojos grises, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se habían cerrado en puños a sus costados. Era evidente que esta conversación lo estaba destrozando tanto como a ella. «Entonces dime qué es», lo desafió. «Dime qué propones que hagamos con estos sentimientos. ¿Escondernos? ¿Tener encuentros secretos mientras tú sigues adelante con tu compromiso social con Valencia? ¿Convertirme en tu amante oculta?». Las palabras salieron con más amargura de la que había pretendido, pero era la amargura de años, de saber cuál era su lugar en el mundo, de entender que algunas fantasías eran demasiado costosas para hacerse realidad. Leandro se quedó en silencio por un momento, y Mariela pudo ver la batalla que libraba internamente. Cuando finalmente habló, su voz sonaba derrotada. «No lo sé», admitió. «No tengo todas las respuestas, Mariela. Solo sé que no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento por ti. Pero tampoco puedes cambiar quién eres», señaló ella suavemente. «No puedes cambiar las expectativas que tu familia, tu empresa, tu mundo social tienen sobre ti». «¿Y si pudiera?», preguntó él de repente, con una urgencia que la sorprendió. «¿Y si estuviera dispuesto a cambiar todo?». Mariela sintió como si el aire se hubiera espesado alrededor de ella. La mirada de Leandro era intensa, desesperada, como si su respuesta fuera a determinar el resto de su vida. «No me pidas que sea la razón por la que destruyas tu vida», susurró. «No puedo cargar con esa responsabilidad». «No la destruirías», insistió él. «La salvarías». Antes de que Mariela pudiera responder, el sonido de tacones en el vestíbulo los hizo separarse instintivamente. Valencia había llegado. «¿Leandro?». Su voz flotó por la casa con esa cadencia perfecta que hablaba de años de entrenamiento social. «¿Dónde estás, querido?». Mariela miró a Leandro con pánico en los ojos. La realidad se estrellaba contra ellos como una ola fría. «Ve», murmuró él. «Yo me encargo de esto.
Pero cuando Mariela salió de la biblioteca por la puerta trasera, llevándose la carta de su padre contra el pecho como un talismán, supo que nada podría protegerlos de la tormenta que se avecinaba. Las confesiones de amor, por hermosas que fueran, no eran armadura suficiente contra un mundo que había decidido desde mucho antes quién pertenecía a dónde. Y ella, Mariela Esquivel, definitivamente no pertenecía al lado de Leandro Aguayo. Mariela se refugió en la cocina, pero las paredes no pudieron silenciar la conversación que se desarrollaba en el salón principal. Valencia había llegado con una energía diferente esa tarde. No era la elegancia fría habitual, sino algo más afilado, más peligroso. Sus palabras llegaban entrecortadas pero cargadas de una tensión que hizo que Luisa levantara la vista de sus tareas con preocupación. No puedo seguir ignorando lo obvio, Leandro. La voz de Valencia se elevó lo suficiente para ser audible. Las miradas, las atenciones especiales hacia cierto personal de la casa. Mariela sintió como si le hubieran vertido agua helada por la espalda. Se acercó a la puerta de la cocina, sin poder resistir la necesidad de escuchar, aunque cada palabra fuera como un cuchillo. «No sé de qué hablas», respondió Leandro, pero su voz sonaba tensa, defensiva. «Por favor». Valencia rió, pero no había humor en el sonido. «¿Crees que soy estúpida? He visto cómo la miras. He notado los cambios en esta casa desde que esa muchacha empezó a trabajar aquí». Hubo un silencio que se sintió interminable. «Se llama Mariela», dijo Leandro finalmente, y había algo desafiante en su tono que hizo que el corazón de Mariela se acelerara. «No me importa cómo se llame», replicó Valencia con frialdad. «Lo que me importa es que está interfiriendo con nuestros planes, con nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?». Leandro repitió las palabras como si fueran extrañas en su boca. «Valencia, nunca hemos hablado oficialmente de matrimonio. Nunca he hecho una propuesta». «¡Por Dios, Leandro!». La voz de Valencia se quebró ligeramente, revelando una vulnerabilidad que sorprendió a Mariela. «Llevamos 2 años planeando esto. Nuestras familias, los negocios, la fusión de empresas, todo está diseñado alrededor de nuestra unión. No puedes tirar todo por la borda por un capricho». Mariela cerró los ojos al escuchar la palabra capricho. Eso era lo que Valencia pensaba que era ella, un capricho pasajero de un hombre aburrido. «No es un capricho». La voz de Leandro se volvió peligrosamente baja. «Y te sugiero que no vuelvas a referirte a ella de esa manera». El sonido de pasos rápidos llenó el aire, y Mariela se apartó de la puerta justo a tiempo. Valencia irrumpió en la cocina como una tormenta, con el rostro enrojecido y los ojos brillando de furia. «Tú», señaló a Mariela con un dedo tembloroso. «Necesitamos hablar». Luisa se interpuso inmediatamente entre las dos mujeres. «Señora Herrera Montes, esta es mi cocina. Cualquier asunto que tenga con el personal debe ser discutido con el señor Aguayo». «Apártate», ordenó Valencia, pero Luisa no se movió. «Está bien, señora Campos», murmuró Mariela, encontrando una calma que no sabía que poseía. «Puedo hablar por mí misma». Valencia sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué valiente! Me gusta eso en una empleada. Muestra iniciativa». Se acercó un paso más. «Hablemos claro, Mariela. Sé exactamente lo que estás haciendo». «¿Y qué es lo que estoy haciendo?», preguntó Mariela, manteniendo la voz firme. «Estás jugando con fuego». Valencia bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. «¿Crees que porque Leandro te presta atención, porque te mira de cierta manera, tienes algún futuro aquí? Pero déjame ser clara. Él puede divertirse contigo, puede incluso pensar que estás sintiendo algo, pero al final siempre volverá a donde pertenece, a su mundo, a mí». Las palabras golpearon a Mariela como puñetazos, pero se mantuvo firme. «Si está tan segura de eso, ¿por qué está aquí intimidándome?». Valencia parpadeó, sorprendida por la respuesta directa. «Porque me importa Leandro lo suficiente como para salvarlo de una decisión estúpida», replicó. «Y porque a mujeres como tú se les debe recordar su lugar antes de que causen demasiado daño». «¿Mujeres como yo?». «Mujeres que confunden la fantasía con la realidad. Mujeres que piensan que el amor es suficiente para superar las diferencias de clase». Valencia se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Déjame ahorrarle dolor a todos. Renuncia. Vete de aquí antes de que esto se vuelva más feo de lo necesario». Mariela sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era su espíritu,
Era el miedo que había estado cargando durante semanas. «No», dijo simplemente. Valencia retrocedió, claramente no esperando resistencia. «¿Perdón?» «Dije que no». Mariela alzó la barbilla. «No voy a renunciar porque usted se sienta amenazada. Si Leandro quiere que me vaya, él puede decírmelo personalmente». Los ojos de Valencia se entrecerraron peligrosamente. «Muy bien. Pero recuerda que fuiste tú quien eligió el camino difícil». La gala benéfica del Hotel Villamagna brillaba con el esplendor dorado de la alta sociedad madrileña. Mariela observaba desde la ventana de su pequeña habitación cómo los coches de lujo se detenían frente a la mansión para recoger a Leandro y Valencia. Era la noche en que se esperaba el anuncio oficial de su compromiso, según había escuchado a Valencia comentar triunfalmente por teléfono esa mañana. 3 días habían pasado desde la confrontación en la cocina, y Leandro no había vuelto a dirigirle la palabra, no por frialdad, sino porque Valencia no se había separado de su lado ni un momento, como una sombra elegante y posesiva que no dejaba espacio para conversaciones privadas. El sonido de la puerta principal al cerrarse resonó por toda la casa. Se habían ido. Mariela se cambió el uniforme por un vestido sencillo de color azul marino que había traído de Toledo. Se soltó el cabello de la coleta que siempre llevaba para trabajar y tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No iba a esperar más. El Hotel Villamagna palpitaba con música y conversaciones sofisticadas cuando llegó. El portero la miró con extrañeza por su vestido modesto entre tanto lujo, pero Mariela había aprendido durante años a moverse sin llamar la atención. Se deslizó entre la multitud como un fantasma decidido. Los encontró en el salón principal. Leandro llevaba un smoking que lo hacía parecer una estatua de mármol griego, y Valencia resplandecía en un vestido dorado que probablemente costaba más que el salario anual de Mariela. Estaban rodeados de empresarios, políticos y aristócratas, todos esperando el momento del anuncio. Mariela se ocultó detrás de una columna, observando. Valencia tenía la mano posesivamente apoyada en el brazo de Leandro, sonriendo para las cámaras de la prensa social. Pero cuando Mariela miró a Leandro, vio algo que la devastó. Estaba completamente ausente. Sus ojos grises miraban hacia el vacío, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono. «Señoras y señores, es un honor presentar a 2 de las figuras más prominentes de nuestra sociedad, quienes esta noche tienen algo muy especial que compartir con todos nosotros». Valencia se irguió, radiante. Leandro permaneció inmóvil. Leandro Aguayo y Valencia Herrera Montes. En ese momento, los ojos de Leandro barrieron el salón y se encontraron con los de Mariela. El tiempo se detuvo. En esa mirada había desesperación, súplica y algo que parecía una despedida silenciosa. Mariela entendió. Él había elegido el camino seguro, el esperado, el correcto según su mundo, y ella había venido hasta aquí para verlo alejarse para siempre. Pero entonces algo inesperado sucedió. Leandro se apartó del micrófono. «Lo siento», dijo, lo suficientemente alto para que lo escucharan. «No puedo hacer esto». Un murmullo de sorpresa se extendió por el salón. Valencia lo miró con horror. «¿Leandro?», susurró, pero su voz se amplificó por el micrófono. «¿Qué estás haciendo?». Él caminó hacia el micrófono, sus ojos nunca apartándose de donde estaba Mariela. «Toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí», comenzó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «He seguido el guión que otros escribieron para mí, pero esta noche elijo escribir mi propia historia». Los murmullos se convirtieron en un silencio expectante. Las cámaras giraron hacia él. «No voy a anunciar un compromiso esta noche», continuó, «porque sería una mentira hacia Valencia, hacia todos ustedes, pero especialmente hacia mí mismo». Valencia se acercó al micrófono, tratando de salvar la situación. «Está nervioso, es solo...». «No», Leandro la detuvo suavemente. «Valencia, mereces a alguien que te ame de verdad, y yo amo a otra persona». El salón explotó en susurros escandalizados. Mariela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Leandro buscó su mirada a través de la multitud. «Amo a una mujer que me ha enseñado que el corazón no entiende de apellidos ni cuentas bancarias. Una mujer que me ha mostrado quién soy realmente cuando dejo de fingir ser quien otros esperan que sea». Comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre la multitud atónita. «Mariela Esquivel»,
dijo su nombre como una oración. Si estás aquí, si has venido, es porque aún hay esperanza para nosotros. Mariela salió de detrás de la columna, temblando. Todos los ojos del salón estaban fijos en ella, pero por primera vez en su vida, no le importó ser vista. Leandro se detuvo frente a ella. ¿Te irías conmigo?, preguntó extendiendo su mano. ¿Dejarías que construyamos algo nuevo, juntos? Mariela miró esa mano extendida. Era una invitación a saltar al vacío, a abandonar todo lo conocido y seguro. Tomó su mano. Sí, susurró y luego más fuerte. Sí, juntos. Caminaron hacia la salida mientras el escándalo explotaba a sus espaldas. 6 meses después, Mariela despertó con el sonido de la lluvia gallega golpeando suavemente los cristales de la antigua casa de piedra que habían convertido en su hogar. Era una lluvia diferente a la de Madrid, más suave, más constante, como una caricia que limpiaba el aire y renovaba la tierra. Se estiró en la cama que compartían, sonriendo al encontrar el espacio de Leandro vacío pero aún tibio. Por la ventana podía ver el jardín que habían plantado juntos, donde los primeros brotes verdes se asomaban entre la tierra húmeda. Era el primer jardín que Leandro había diseñado no para impresionar clientes, sino por el simple placer de ver crecer algo hermoso. El aroma de café y pan tostado la guió hacia la cocina, donde encontró a Leandro preparando el desayuno. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta de algodón, con el cabello despeinado y una sonrisa que la hacía sentir como si el sol hubiera salido solo para ella. «Buenos días, arquitecta», dijo él, usando el título que había inventado para ella después de que comenzara a ayudarlo en los diseños de la escuela que estaban construyendo. «Buenos días, jardinero», respondió ella, robándole un beso antes de servirse una taza de café. La transformación de ambos había sido gradual pero profunda. Leandro había vendido sus acciones en la empresa familiar, utilizando el dinero para comprar la antigua casa en ruinas en la Costa da Morte. Durante meses habían trabajado lado a lado restaurándola, con las manos manchadas de pintura y yeso, discutiendo sobre colores y texturas como si fuera lo más importante del mundo. «Los niños llegan a las 10», comentó Leandro, consultando el reloj de pared que habían encontrado en un mercadillo de antigüedades. «Estoy nervioso». Mariela se acercó y tomó sus manos, notando cómo aún temblaban ligeramente. La escuela de arte para niños sin hogar había sido idea de ella, pero Leandro había abrazado el proyecto con una pasión que la sorprendía cada día. «Van a amarte tanto como yo», le aseguró. El timbre de la puerta los interrumpió. Era Luisa Campos, que había decidido seguirlos a Galicia después de renunciar a su trabajo en Madrid. Traía consigo a 5 niños de edades variadas, todos con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que Mariela conocía bien. «Señorita Mariela», gritó Ana, una niña de 7 años de cabello rizado. «¿Ya podemos empezar a pintar?» «Claro, pequeña», respondió Mariela, sintiendo cómo su corazón se llenaba. «Pero primero quiero que conozcan a Leandro. Él nos va a ayudar a construir el estudio de arte más bonito de toda Galicia». Los niños se agruparon alrededor de Leandro, bombardeándolo con preguntas sobre los planos y diseños que había extendido sobre la mesa. Mariela los observó desde la distancia, viendo cómo él se arrodillaba para ponerse a su altura, explicando con paciencia infinita cómo iban a crear espacios llenos de luz donde podrían dar vida a sus sueños. Por la tarde, cuando los niños se habían ido y Luisa había regresado al pueblo, Mariela y Leandro caminaron por la playa cercana. Las gaviotas gritaban sobre sus cabezas, y el océano Atlántico se extendía hasta el horizonte como una promesa infinita. «¿Te arrepientes?», preguntó Mariela de repente, deteniéndose para mirarlo. Leandro se giró hacia ella, sorprendido por la pregunta. «¿De qué?». «De todo. De dejar Madrid, tu empresa, tu vida anterior. ¿De mí?». Leandro tomó su rostro entre sus manos, con esa ternura que había aprendido a asociar con la seguridad y el hogar. «Mariela, mi vida anterior era una cárcel dorada. Tú no me hiciste perder nada. Me ayudaste a encontrarlo todo». La besó mientras las olas rompían a sus pies, y Mariela supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo. No era la mansión elegante de Madrid, ni el mundo de lujos al que nunca había pertenecido. Su lugar era aquí, en esta playa gallega, construyendo algo nuevo con las manos que una vez habían limpiado en silencio los sueños de otros. Su lugar era junto al hombre que había elegido amarla,
por encima de todas las expectativas del mundo. Su lugar era en esta vida que habían creado juntos, una historia de amor que había comenzado con una puerta equivocada y se había convertido en el camino correcto. Fin pregunta impactante. Si fueras Mariela, ¿habrías tenido el valor de aparecer en esa gala sabiendo que podrías arruinar para siempre las posibilidades de un futuro con Leandro? ¿O te habrías quedado en casa, protegiendo tu corazón pero perdiendo la oportunidad de luchar por tu amor? A veces el amor exige que seamos valientes en los momentos más aterradores de nuestras vidas. ¿Qué elección habrías hecho? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.